Vamos entonces. Bueno, hoy teníamos para leer la segunda sección del segundo capítulo, que es Amarás a el prójimo. Kierkegaard hace en esta serie de reflexiones algo muy interesante, que es, toma este mandamiento de amarás a tu prójimo y va, o tú debes amar al prójimo, tú has de amar al prójimo, y va poniendo el énfasis en distintas palabras claves de la frase, aunque la frase es muy cortita, es muy contundente. La semana pasada estuvimos hablando sobre el has de o el debes amar. Hoy vamos a trabajar sobre esta idea de prójimo. Y la semana que viene vamos a abordar el tú amarás. Ese tú es también bastante fuerte. Bueno, yo había seleccionado de los párrafos el que arranca el capítulo, así que si les parece leemos y comentamos. Amarás a el prójimo, porque, en efecto, es el amor cristiano el que descubre y conoce la existencia del prójimo. Y lo que es lo mismo, que cada uno lo es. Si amar no fuera deber, tampoco existiría el concepto de prójimo. Solamente cuando se ama al prójimo, solamente entonces queda erradicado lo egoísta de la predilección y preservada la equidad de lo eterno. Al cristianismo se le ha objetado con frecuencia, de las más diversas maneras, los más diversos talantes y con afición y propósito diversos, que desplace al amor y la amistad. Y a su vez se ha pretendido defender al cristianismo invocando para tal fin su enseñanza de que se ha de amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a uno mismo. Si la controversia se conduce de este modo, entonces resulta bastante indiferente que se dispute o se esté de acuerdo, ya que un debate en el aire y un acuerdo en el aire son ambos igualmente vanos. Más bien, lo que hay que procurar es poner debidamente en claro el punto de litigio, para de esta manera, al hacer la defensa, conceder con toda tranquilidad de que el cristianismo ha destronado el amor y la amistad, es decir, el amor según el instinto y la inclinación, la predilección, para poner en su lugar el amor según el espíritu, el amor al prójimo, un amor que seriamente y de verdad es en interioridad más sensible que la pasión amorosa en la unión y más fiel en sinceridad que la famosa amistad en solidaridad. Más bien, lo que se ha de procurar es poner debidamente en claro que la alabanza a la pasión amorosa y a la amistad pertenecen al paganismo, que el poeta propiamente pertenece al paganismo, y lo mismo digamos de su tarea, para así, con convencimiento, dar al cristianismo lo que es del cristianismo, el amor al prójimo, un amor del que en el paganismo no se tenía ni idea. Más bien, lo que hay que procurar es distinguir y dividir debidamente para en lo posible dar lugar a que el individuo elija y no confundir y mezclar, impidiendo con ello que el individuo logre una impresión determinada de cada cosa. Y sobre todo, lo que hay que dejar de hacer es defender el cristianismo, ya sea consciente o inconscientemente, pretendiendo que lo sostenga todo, incluso lo no cristiano. Bueno, como hacemos todos los jueves, entonces, los que quieran intervenir, simplemente levantan la mano y autorizamos que abran el micrófono. Si no hay nadie hablando, pueden abrirlo directamente. Hola Angélica, ¿cómo estás? Bueno, yo seleccioné este párrafo porque es contundente cómo empieza esta segunda sección de la segunda meditación Kierkegaard, ¿no? Planteando qué es lo propio del cristianismo, qué es lo propio del cristianismo. Y la idea del amor al prójimo es propia del cristianismo. ¿Hay otros tipos de amor? Claro que hay otros tipos de amor.
pero no son una novedad en el sentido radical del término. Si no fuera deber amar, no existiría el prójimo. Y sobre esta idea va a girar toda la reflexión. ¿Alguien levantó la mano? Hola Fernando, ¿cómo andás? Alguien levantó la mano, pero Andrés, te escuchamos. Ricardo también levantó la mano. Andrés y después Ricardo, entonces. Está silenciado tu micrófono, Andrés. Perdón, ahí está. Sí, cuando dice que el cristianismo ha destronado el amor según el instinto y la inclinación, la predilección, no significa que no exista más ese tipo de amor, solo que ese no es amor cristiano. Me parece que, por lo menos como yo lo leo, Kierkegaard no está diciendo que ya no haya que amar según el instinto, la inclinación y la predilección. No sé, hasta ahí. Ricardo. Sí, hola. Bueno, yo quería hacer mención a algo que siempre en realidad tiene que ver con esto, no tanto referido al amor al prójimo, tal como se plantea acá, sino más bien, o bueno, completándolo, digamos, con el tema del deber, porque siempre que aparecía esto, me recordaba lo del imperativo categórico de Kant, ¿no? Y releyendo algo que tenía que ver con la fundamentación de la metafísica de las costumbres, porque estoy preparando una maestría y tengo que leer algunos textos de Kant, él habla también de, cuando menciona el tema de la felicidad, ¿no? Procurar la felicidad no por inclinación, sino por deber, y solo entonces tiene su conciencia un verdadero valor moral. Y luego dice, así hay que entender sin duda alguna los pasajes de la Escritura en donde se ordena que amemos al prójimo incluso al enemigo. En efecto, el amor como inclinación no puede ser mandado, pero hacer el bien por deber, aun cuando ninguna inclinación empuje a ello, y hasta se oponga una aversión natural e invencible, es amor práctico y no patológico. Amor que tiene su asiento en la voluntad y no en una tendencia de la sensación, que se funda en principios de la acción y no en la tierna compasión, y este es el único que puede ser ordenado. Lo menciono solamente porque siempre, cuando comencé a leer las obras del amor, el tema me remitía a este tema del imperativo categórico de Kant, sin querer hacer una digresión ahora, porque quizás no es el momento, pero seguramente algún analista o alguien dedicado a la filosofía habrá encontrado también, creo, esta vinculación. Pero bueno, es un detalle nada más. Muy una cita de Kant. Esa está en la metafísica de las costumbres. Sí, la fundamentación de la metafísica de las costumbres, pero me resuena mucho a esto también, ¿no? Sí, claro que sí, claro que sí. Hola Martín, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. A mí me gustó mucho de este pasaje el cierre, cuando dice, por favor dejen de defender al cristianismo. Y en otra parte dice que los que peor mal le hacen al cristianismo son los que osadamente intentan defenderlo. Me parece muy fuerte y muy profundo eso. Dejen de exigirle al cristianismo que lo sostenga todo, incluso lo no cristiano. Bueno, a ver, ¿quién más quisiera hablar? Pato. Sí, no, me sorprendió ese final porque hasta ahora no parecía todo muy imperativo, ¿no? Y muy como la ley. Hasta ahora venía viendo como había una ley ahí a la que te obligaba a amar. Y yo me preguntaba, ¿no? Uno ama porque debe o porque puede, ¿no? Se ama hasta donde se debe amar o se puede amar, ¿cómo era la cuestión?
Y ahora esto me dio así, me abrió una puerta. Es como una bocanada de aire, ¿no? Porque como que la ley me parece que dejó de ser tan rígida. Y esto, bueno, concentrémonos en estas cosas y nada de abarcar todo territorio, que es por ahí unas cosas, algo que también yo le critico al cristianismo, ¿no? Vengo del catolicismo y esa cosa como de meterse en todos los temas y opinar sobre todas las cuestiones y nada, y no sabía si realmente estaba diciendo eso o no, hasta que vos no lo dijiste, ¿viste? No, digo, ¿yo estoy entendiendo bien o no? Como no leí el texto antes, fue como una sorpresa encontrármelo ahora, ¿no? Era eso nada más. Muy bien, Pato. Andrés, abrí tu micrófono. Sí, bueno, siempre me pasa cuando Kierkegaard hace, porque lo hace repetidamente, ¿no? Escribe que hay que dejar de defender al cristianismo. Paradójicamente, por lo menos como yo lo leo, él hace, digamos, la mejor defensa del cristianismo, ¿no? Al decir que no tenemos que defenderlo. Tal cual. No sé, ¿sí? Coincido. Entonces, después de todo, él está defendiendo al cristianismo al decir que no tenemos que defenderlo. Eh, eh, eso por un lado. Lo otro que yo, lejos de mí ponerme en un experto en Kant, pero ateniéndome solamente al comentario de Ricardo, creo que fue recién, que introdujo a Kant en la discusión y mencionó esa cita, a mí me da la impresión de que Kant defiende esto, el deber por el deber mismo. Y como yo lo leo a Kierkegaard, la idea no es el deber por el deber mismo, sino que la idea es el bien del prójimo, ¿no? Y que justamente porque en el cristianismo nos interesa lo mejor para el prójimo, es que debemos amarlo. ¿Se entiende? Espectacular, Andrés. Muy buena. Tincho y después Víctor. ¿Cómo andan? Che, bueno, a punto de partida de esto, me quedé pensando, primeramente una cita de Hans Kung, teólogo católico, muy erudito, un tipo muy grosso, y cuando habla del ágape, que es este amor, digamos, al que alude Kierkegaard, está bueno porque acá enfatiza que no es un deber frío, digamos. Y leo un cachito la cita porque me parece que está muy buena. Dice, cuando se lo deja al amor de Dios, digamos, o al amor al amor cristiano, muy supeditado al ágape, como del deber frío, dice, queda exaltado y deshumanizado. Pierde todo contacto con los sentidos. Queda espiritualizado, lo que falsamente se llama amor platónico. Se deja de lado lo vital, lo emocional, lo afectivo, un amor sin fascinación. Cuando el amor se reduce a una decisión de la voluntad, sin arriesgar a la par el corazón, carece de verdadera humanidad. Le falta profundidad, calor, interioridad, ternura, cordialidad. Si tantas veces la Cáritas cristiana ha sido tan poco convincente, es porque ha sido poco humana. Me gustaba esto que incluye, digamos, el calor, digamos, ¿no? Este amor por ser un deber no significa que esté despojado de toda calidad humana. Nada, eso. ¿Qué libro es? Me decía Cristian. Sí, Sí. el libro se llama Ser Cristiano.
a mi criterio, para mí uno de los mejores libros cristianos que leí. Súper recomendado. Hans Kuhn, ¿es el teólogo jesuita, dicho? Espérate. ¿Cómo? Espera, ahí está. No, él no es jesuita, che. Él fue asesor del Papa Juan XXIII en el Concilio Vaticano II y luego no fue excomulgado, sino que le prohibieron la enseñanza por cuestionar la infalibilidad papal. Entonces hizo la suya, digamos. Un crack. Un reformador, digamos, dentro del siglo XX, ¿no? Wow, buenísima la cita, Tincho. Víctor, te escuchamos. Bueno, acá hay trampa, porque hay algo que para mí es importante, que dice más o menos en la página 74, ¿no? Cuando habla del amor cristiano cuando cede. El PDF, claro. Del PDF, ¿sí? Dice, aflojando la tensión de la eternidad. Este amor cristiano de Kierkegaard es un amor que está justamente tensionado por la eternidad, está pasado por la eternidad. Y otra cosita, si me permiten, a mí me chocó bastante de Kierkegaard es cristiano, ¿no es cierto? Que no, quizá porque él lo está comparando con la antigüedad griega, porque en el Antiguo Testamento está el episodio que conocemos de Caín matando a Abel, ¿no es cierto? Y Dios preguntándole, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le contesta, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y esa pregunta y esa respuesta, y por eso es tan interesante también este texto de Kierkegaard, esa pregunta la pregunto luego desde mi infancia, pero ¿dónde está tu hermano? La pregunta de nuestro tiempo. Y la respuesta de nuestro tiempo es, ¿acaso yo soy el guardián de tu hermano? De mi hermano. De manera que este amor al prójimo, a todos, incondicionalmente, de lo que plantea Kierkegaard, quizá en estos momentos, en estos tiempos, la pregunta clave para todos nosotros, para nuestras propias sociedades, ¿no es cierto? Dios después le contesta que tema al cielo, es el pecado más grave, no el fratricidio, sino el... ¿Y acaso yo tengo que ser el guardián de mi hermano? Volviendo a Kant, creo que coincido, bueno, totalmente con lo que decía Andrés. Creo que no tiene relación, que es un amor que está traspasado y tensionado por las cosas. Porque, bueno, Kierkegaard es cristiano, no quiero ocupar tiempo. Muchísimas gracias, María. Ricardo. Sí, yo lo que quería plantear respecto de lo que me refería introduje lo de Kant, era porque, bueno, cuando al principio leí lo de las obras del amor fue porque me resonaba el tema del imperativo. Pero otras cosas la otra cosa que quería decir respecto de la cita que me llamaba la atención era esta diferencia que hacía Kant entre amor práctico y amor patológico, que de algún modo se relaciona con este tema de el amor práctico entendido como el amor al prójimo, tal como lo entiendo yo.
Y por eso hice la referencia a Kant, sin querer, no sé, ni comparar la filosofía de uno y otro, que son totalmente diferentes, o por lo menos diferentes, pero que, lógicamente, lo que me marcó Andrés respecto de Kant como el deber, por el deber mismo es así. De todos modos, me resonaba este tema del amor práctico y el amor patológico como algo que Kierkegaard menciona respecto de lo que sería, sin hablar de lo patológico en relación al amor a la amistad o el amor a una pareja, etcétera, ¿no? Pero por eso fue la razón de la intervención mía respecto de Kant. A mí me re gustó la cita, porque y me gustó también eso de la fuerza tensora de la eternidad, que lo venimos trabajando en los encuentros anteriores, y el deber es una fuerza tensora, claramente incomoda el deber. La ley de que el amor sea un mandamiento es totalmente paradójico. Sin embargo, podemos ver que Kierkegaard en el texto, para remitirnos al texto, plantea, más allá de la cuestión del deber, plantea el amor según el espíritu, dice. El amor según el espíritu. Y que este deber salvaguarda la equidad de lo eterno, una eternidad que nos iguala. O sea, porque nosotros somos el prójimo. A nosotros va dirigida esa pregunta, ¿dónde está tu hermano? Como decía recién María. Y de ese modo, salvaguardando lo eterno, podemos entonces estar expuestos a elegir. Y acá, como estuvimos repasando el texto de Oscar para el viernes que íbamos a hacer el encuentro y al final se frustró por cuestiones de conectividad, repasando lo que dice Oscar Cuervo en su libro Escuchar una voz, Oscar dice, no hay deber en Kierkegaard, hay posibilidad. Entonces, a mí me parece re interesante esta tensión entre el mandato, el deber, y el ser posible, que es el ser que piensa Kierkegaard, que el individuo elija si quiere exponerse a este mandamiento. De modo que ahí es donde hace este llamado a atención de no confundir y mezclar las cosas. Yo creo que lo que está haciendo Kierkegaard es evitar que cada uno de nosotros, al hacer el autoexamen, caigamos en la cuenta de que somos capaces de amar porque amamos a nuestros amigos o a nuestra familia. Pero bueno, eso es un amor de predilección, eso, así cualquiera, digamos. Lo difícil está en amar al enemigo, como proponía Jesucristo. Ana. Sí, yo siguiendo un poco con lo que decía Ricardo y su relación de Kierkegaard con Kant, me pareció buena también esta cita que ponen. En cambio, si se ha de amar al prójimo, la tarea está, y ese está en ¿cómo se dice? En cursiva. La tarea moral, la cual constituye a su vez el origen de todas las tareas, cabalmente porque es la auténtica moralidad. El cristianismo sabe abreviar las deliberaciones, cercenar las introducciones prolijas, aleja toda espera provisional y nos exime de toda pérdida de tiempo. Lo cristiano se pone inmediatamente a la tarea porque la lleva consigo. En el mundo hay sin duda una enorme lucha entablada acerca de a qué ha de llamarse lo supremo. Mas sea lo que sea, aquello a lo que se llame de ese modo, por más vario que ello fuera, resulta increíble la cantidad de prolijidades que lleva inherentes para abordarlo. Creo que con esto de prolijidades lo que quiere decir son como detalles, como minuciosidades, ¿no?
Por contraste, el cristianismo enseña enseguida a un ser humano el camino más corto para encontrar lo supremo. Cierra tu puerta y reza a Dios, pues Dios es indudablemente lo supremo. Así también, cuando un ser humano ha de salir al mundo, ¿puede acaso caminar lejos y caminar en vano, dar la vuelta al mundo a Dios y salgas? Entonces el primer ser humano que te topes será tu prójimo, a quien has de amar. Ese fragmento me parece sensacional, no sé a ustedes. Me encantó lo de las prolijidades. Claro, porque hay tantas minuciosidades, saber qué es esto supremo, esto, lo otro. Y en cuanto a lo que vos decís de Oscar, yo estoy de acuerdo con Oscar en cierto punto, porque obviamente que es una posibilidad. Kierkegaard lo afirma y lo dice a cada rato. Incluso en alguna parte de este libro vamos a encontrar que dice que si fuese por él, le diría a la gente que se aleje del cristianismo, porque es una tarea tremenda para sobrellevar. Entonces, que si piensa, no ser imitador de Cristo, entonces que directamente no sea cristiano, que lo más fácil para él. Pero tampoco es una posibilidad así en el aire, como bueno, hago lo que quiero, porque acá el tema de la moralidad y de lo ético en Kierkegaard está sumamente marcado, igual que en Kant, ¿no? Por eso quise leer esta parte en referencia a lo que decía Ricardo. A mí me parece que es muy pertinente eso. Es más, él cuando habla ni siquiera habla de lo religioso, sino que junta las dos palabras y dice lo ético religioso en muchas de sus obras. No entendido lo ético en el sentido kantiano, como bien decía Ricardo, porque en el sentido kantiano la moral es la que pone el propio yo, el yo, como se llama, el yo trascendental o un yo que no es el yo empírico, pero que no, por lo menos en la crítica de la razón pura. Pero en Kierkegaard no, en Kierkegaard es Cristo el que lo dice, y por eso la centralidad de Jesús en este caso. Muy bueno, Ana, muchas gracias. Andrés. Sí, yo quería hacer una pequeña observación sobre tu comentario, Graciano, donde mencionaste, bueno, el amor de preferencia como una cosa fácil, ¿no? Creo que dijiste así cualquiera. Y yo quería agregar respecto de eso y en la manera como yo entiendo, como dije en mi primer comentario, que una cosa no excluye la otra, es que en realidad me parece que todos aquellos que tenemos un amigo o estamos o hemos estado en pareja, sabemos que esa relación, que ese amor sería de muy corta duración si lo único que uniera fuera el instinto, la inclinación y la predilección, ¿no es cierto? Para mantener viva esa relación y para seguir apostando a esa relación, permanentemente necesitamos convertir al amigo o a la pareja o no sé, al hijo en prójimo, ¿no? Y así seguir adelante y seguir profundizando la relación. Así que no es una cosa fácil tampoco. Bien. Sí, yo me refería, Andrés, a que de algún modo todos tenemos un amor y entonces todos cumpliríamos el mandamiento. Y
me pareció muy bueno eso que dijiste de que por momentos hay que verlos como el prójimo para poder sostener la relación, y eso es tal cual, tal cual. Pero es mucho más, me parece a mí, mucho más difícil cumplir el mandamiento del deber de amar al prójimo que el de amar a un hijo, digamos. Es algo que tiene mucho de naturaleza, mucho no digo que sea un amor natural, Eh, pero bueno, la ternura, la expresión cariñosa con aquellos más cercanos es más frecuente. Entre lo que leyó Ana y lo que leí yo, hay un par de ideas que me parece que no podemos dejar pasar. Cuando dice Kierkegaard que el amor al prójimo, cuando se empieza a pelear con los poetas, ¿no? Y dice, el amor al prójimo no quiere ser cantado, sino cumplido. Cada palabra del libro sagrado pone con letra invisible un lema molesto. Ve y ponlo en práctica. Acá está esta incomodidad que genera el mandamiento del deber amar y de amar al prójimo. Y en este sentido plantea Kierkegaard que hay que saber distinguir lo cristiano de lo no cristiano. Si no se comprende a sí mismo lo cristiano en este deber de amar, entonces se hace toda una mezcolanza, ¿no? Pero esta es la parte, bueno, yo lo quería leer mucho más pero esta parte me gustó mucho, me confrontó a mí, porque dice, nada más lejos de nosotros que la pretensión de juzgar a nadie que se diga cristiano, declarando que no lo sea. En cambio, será muy útil y necesario que el individuo cuidadoso y consciente de sí mismo se preste atención a él y en cuanto sea posible ayude a los demás en la medida en que un ser humano puede ayudar a otro, pues Dios es el verdadero auxiliador, para que llegue a ser cristiano en un sentido más y más profundo. Esto me encantó, porque creo que con esto del cuidado y de la conciencia de sí y del cuidado se puede estar cumpliendo este mandato del amar al prójimo como a sí mismo. Una persona consciente de sí misma y cuidadosa de sí misma puede ser cuidadoso de los otros. Justo esta semana leía también algunas cosas de Sócrates y la importancia del cuidado de sí. Y lo vinculaba directamente a la cuestión del amor al prójimo. Bueno, esto me parece, ¿no? Importantísimo, no levantar el dedo para juzgar quién es y no cristiano, sino ver uno mismo si puede llegar a hacerlo. Como estábamos con Shakespeare, ¿eh? Qué grande, ya vamos 2 veces que lo citamos. Tremendo. Bueno. Ana, ¿vos el párrafo que habías elegido es el que ya leíste o tenías otro más? ¿Querés que avancemos? Alguien quiere hablar, me parece. Javier. Listo. Bueno, lo que les quería compartir con la lectura, ahora que, bueno, estaba intentando hilar ahí con lo último que dijo Graciano, del gran reto que es esto, ¿no? Y no me acuerdo el autor de la frase, pero hay un profe que siempre la dice, que se intenta siempre en lo más difícil. Y en esta cuestión, ¿verdad? De retarnos, de crecer,
de ayudar y todo esto, y me imagino ahorita que no va a haber ningún reto mayor que, como decían, amar al enemigo o hacerle el bien a quien nos procura el mal. Entonces, bueno, tanto para el análisis personal y el crecimiento colectivo, me parece que la propuesta de la lectura, al menos la que yo hago, y pues va por ahí, como sin que suene mucho autoayuda y la cuestión, pero como que nos planta ese reto, ¿verdad? De no juzgar y de estar más bien actuando, ¿no? ¿Era hasta ahí, Javier, o se te cerró el micrófono? Ahí. Buenísimo, Javier. No, para mí no es autoayuda, es un desafío descomunal, una exigencia tremenda. Es muy exigente. Por eso dice, no, a esto no hay que cantarle. Esto va es ir y practicarlo. Y a diferencia de encontrar un amigo o encontrar un amante, una persona, una pareja, el prójimo está ahí, el primero con el que te encontrás cuando salís de la habitación después de orar a Dios, dice Kierkegaard. Bien, avanzamos. Ana, ¿te parece que avancemos con la lectura? Bueno, avancemos nomás. Bueno, no sé si empezar en la página 74, Patricia, que vos pedías las páginas, pero yo te digo la del libro, porque no sigo el PDF. Será 75. No sé si es una menos o una más la paginación del PDF. ¿Vos lo tenés a mano, Patricia, o Graciano? El PDF es una más de la página del libro. Ah, entonces sería la 75 del PDF, la 74 del libro. Bueno, ahí en el, digamos, donde empieza el párrafo de la página esta, donde empieza el poeta y el cristianismo ofrecen explicaciones cabalmente opuestas, ¿vieron ahí? Yo me voy a saltear porque como es muy largo, pero sí quiero ir a una partecita en el segundo punto seguido que dice: por eso mismo el amor y la amistad, como los entiende el poeta, no contienen tampoco ninguna tarea moral. Recordemos que lo que dijo Kierkegaard hace un rato era que el amor al prójimo o el cristianismo lo que hacía era destronar, destronar es un término fuerte, se saca del trono al amor de preferencia o de predilección. Entonces, vuelvo. Por eso mismo el amor y la amistad, como los entiende el poeta, no contienen tampoco ninguna tarea moral. El amor y la amistad son dicha, son una dicha, la suprema dicha, entendiéndolo poéticamente. Y de seguro que el poeta se comprende magníficamente en la dicha, esa de enamorarse, de encontrar a ese único amado. Es una dicha casi tan grande como la de encontrar a ese único amigo. En este caso, la tarea podrá consistir a lo sumo en estar de veras agradecido por la dicha que se tiene. Por el contrario, la tarea nunca podría consistir en haber de encontrar ese amado o ese amigo. Esto, como de nuevo lo comprende magníficamente el poeta, no se deja llevar a la práctica. Bueno, creo que ahí, me parece que a partir de ahí habías empezado a leer vos, es la parte donde aparece claramente lo de en qué consiste el enamorarse y eso, y en qué consiste el amor al prójimo, ¿no? Ahora, otra parte, salteo y voy a la página siguiente y dice así:
Una muchacha busca quizá curiosa y supersticiosamente saber su futuro destino, ver a su futuro novio, y la sagacidad engañosa la hace imaginarse que cuando haya esto o aquello o lo de más allá, ella le conocerá a él por ser el primero que verá tal o cual día. ¿Acaso será tan difícil lograr ver al prójimo? No, a no ser en el caso de que uno se impida a sí mismo el verlo, ya que el cristianismo ha hecho eternamente imposible equivocarse con él. No hay en el mundo entero un solo ser humano que con tanta seguridad y facilidad pueda ser conocido como el prójimo. Nunca podrás tomarle por ningún otro, pues el prójimo son de seguro todos los seres humanos. Y si tomas a otro ser humano por el prójimo, entonces la equivocación no radica en esto, pues el otro ser humano también es sin duda el prójimo. La equivocación radica en ti, en que no quieres comprender quién es el prójimo. Con lo que no se trata de ninguna equivocación el que en la oscuridad salves la vida de un ser humano creyendo que es tu amigo si bien era tu prójimo. Ay, cabalmente la equivocación estaría, por el contrario, en el hecho de que solamente quisieras salvar a tu amigo. Y si es tu amigo el que se lamenta de que tú, según su opinión, hiciste por equivocación por el prójimo lo que él creía que solamente harías por él, ay, en este caso, estate tranquilo, pues quien se equivoca es tu amigo. Ahí está el tema de la posesividad de la que hablábamos en la anterior reunión, ¿se acuerdan? O sea, empiezan los celos. El amigo quiere que lo que hagas vos lo hagas solamente por él, y lo que vos querés hacer es hacer algo solamente por tu amigo. Bueno, y después sigue. El punto de litigio entre el poeta y el cristianismo se puede entonces determinar con toda exactitud de la siguiente manera. El amor y la amistad son predilección y pasión de predilección. El amor cristiano es amor de abnegación, cosa que garantiza este haz de. Extinguir esas pasiones, y ahí viene lo que hablaba Andrés, no sería más que una confusión. Pero la extralimitación apasionada de la predilección pero la extralimitación apasionada de la predilección en lo que se refiere a la exclusión consiste en no amar más que a uno solo, y la extralimitación de la abnegación en lo que se refiere al entregarse consiste en no excluir ni a uno solo. Ahí está la diferencia que para mí es absolutamente fundamental. El amor de predilección solo elige a uno solo y todos los demás están excluidos. El amor al prójimo es todo lo contrario, consiste en no excluir ni a uno solo. Bueno, si quieren, paro acá un poquito y después seguimos para no cansar con la lectura. Andrés. Abrí el micrófono, Andrés. Sorry. Sí. Antes de que, cuando estaba terminando, Ana, de leer la página 75 del libro, yo estaba pensando en decir algo que después el propio Kierkegaard me parece que responde cuando dice la extralimitación de la abnegación en lo que se refiere al entregarse consiste en no excluir ni a uno solo. Me parece que al contrario de lo que leyó, de lo que me parece que dijo Ana, Kierkegaard está diciendo, sí, el prójimo son absolutamente
todos los seres humanos, ¿sí? Nunca te vas a equivocar en quién es el prójimo, porque cualquiera con quien te metas, digamos así, es tu prójimo, ¿sí? Pero obviamente que cada vez que uno se entrega en amor, como que, no sé, se invierte a sí mismo de tal manera que necesariamente está dejando de lado a otros, ¿sí? Y me parece que lo que Kierkegaard está diciendo, que si pretendiéramos amar de tal manera que no excluimos a ni uno solo, estamos cayendo en ese error que es la extralimitación de la abnegación. No sé si estoy leyendo bien a Kierkegaard acá, pero bueno, discútanme si consideran que me equivoco. Mari Carmen. Bueno, yo digamos, quería decir, sí, justamente esa cuestión de la extralimitación. Era porque simplemente cuando un poco lo que yo decía la otra vez con respecto a la búsqueda de lo imposible, ¿no? Voy a decirlo con un caso muy concreto. Si yo estoy al lado de Piñera, de Bolsonaro, de Trump, lo lamento, pero no lo voy a amar. Digo, no los voy a patear, pero tampoco los voy a amar. Nunca. Ya está. Digo, estoy diciendo casos, digo, bueno, pero como esos hay casos de otro orden. Digo, bueno, amar, digo, no tengo, digo, pero está bien planteado lo que yo pienso, es que está planteado, que el deber ese está planteado como un imposible, pero está bien que sea así, porque es ahí donde hay que tender. Es como que, digamos, en el hecho de devenir subjetivo o devenir cristiano en Kierkegaard, es una búsqueda de toda una existencia. Esto significa que está focalizado hacia eso, ¿no? O sea, es algo así como el imposible que hay que alcanzar. Pero si no hubiera, es necesariamente imposible. Que sea imposible no es malo. En ningún tipo de militancia, por otro lado. Y Kierkegaard está militando, como bien se sabe, por el cristianismo. Entonces, digo, fijarse eso como meta es una construcción permanente. Y yo creo que está ahí, digo, bueno, nada más. Era eso lo que quería decir, porque lo dije la otra vez con respecto a que yo tenía, o sea, tengo para mí que el hecho de amar a todos, al prójimo, en ese sentido, es un imposible por lo que acabo de decir. Digo, bueno, yo no voy a patear a Bolsonaro si lo tengo al lado, pero no lo puedo amar. Digo, no habrá modo de que ¿qué voy a hacer, digamos? ¿Qué quieren que diga? ¿Criatura de Dios? No, papito, no. Bueno, perdón, ya está. Me extralimito. Gracias, Mari Carmen. Ana, después Víctor y después Ricardo. Bueno, yo quería contestarle a Andrés porque no lo había leído en el mismo sentido en que lo leyó él, pero creo que sí, que tiene razón, que es así como hay que leerlo, como él lo leyó, porque más adelante, que era también la parte que me tocaba a mí leer, dice así: en otros tiempos, cuando se llevaba a la práctica la comprensión de lo cristiano dentro de la vida, se opinaba que el cristianismo tenía algo contra la pasión amorosa. Puesto que ésta se funda en un instinto, se opinaba que el cristianismo, que en cuanto a espíritu ha sembrado la discordia entre carne y espíritu, odiaba la pasión amorosa en cuanto a sensualidad. Sin embargo, esto era un malentendido, una extravagancia de la espiritualidad. Por lo demás, es cosa fácil de demostrar que el cristianismo está muy lejos de querer imprudentemente excitar la sensualidad contra un ser humano mismo, enseñándole extravagancias.
¿No dice San Pablo que mejor es casarse que abrazarse? No, el cristianismo, precisamente porque es en verdad espíritu, entiende por lo sensual algo distinto de eso que se llama lo sensual, sin más ni más. Y de la misma manera que no ha prohibido a los seres humanos comer y beber, así tampoco se ha llamado a escándalo a propósito de un instinto que el ser humano desde luego no se ha dado a sí mismo. Por lo sensual, lo carnal, el cristianismo entiende lo egoísta. Tampoco se puede concebir una lucha entre espíritu y carne, a no ser que se dé un espíritu rebelde, puesto del lado de la carne, contra el cual tenga que luchar el espíritu. De tal manera que no se puede sin duda concebir una lucha entre el espíritu y una piedra o entre el espíritu y un árbol. Por tanto, el amor de sí es lo sensual. Y precisamente por eso el cristianismo desconfía del amor y de la amistad, porque la predilección en la pasión o la predilección apasionada propiamente no es sino otra forma de amor de sí. Mira, esto es algo que el paganismo tampoco soñó jamás, porque el paganismo no ha sospechado nunca el amor de la abnegación al prójimo, a quien se ha de amar. Por eso hizo la siguiente división del amor. El amor de sí, esto escúchenlo porque es interesante cómo empieza a comparativamente hacer la distinción entre el paganismo y el cristianismo, ¿no? Entonces, había dicho, porque el paganismo no ha sospechado nunca el amor de la abnegación al prójimo a quien se ha de amar. Por eso hizo la siguiente división del amor, el paganismo, ¿no? El amor de sí es repugnante, puesto que es amor de sí, mientras que la pasión amorosa y la amistad, que son predilección apasionada, son amor. Pero el cristianismo, que ha puesto de manifiesto lo que es el amor, hace una división distinta. El amor de sí y la predilección apasionada se convierten esencialmente en una sola cosa, mientras el amor al prójimo es el amor. Amar al amado, dice el cristianismo, eso es amar, y añade, ¿acaso no hacen eso mismo también los paganos? Amar al amigo, eso es amar, dice el cristianismo, y añade, ¿acaso no hacen eso mismo también los paganos? Por tanto, no sería sino un malentendido el que alguien opinara que la diferencia entre paganismo y cristianismo consiste en que el amado y el amigo son amados en el cristianismo de una manera fiel y tierna, diferente por completo del paganismo. ¿Acaso no nos ofrece también el paganismo ejemplos tan perfectos de la pasión amorosa y la amistad que el poeta en su enseñanza siempre vuelve a ellos? Pero nadie amaba al prójimo en el paganismo. Ninguno sospechaba que existiera. Por eso lo que el paganismo llamaba amor, en oposición al amor de sí, era predilección. Ahora bien, si la predilección apasionada es esencialmente otra forma de amor de sí, entonces se vuelve a comprobar la verdad de la declaración de los venerables padres: las virtudes de los paganos son vicios espléndidos. Freno ahí para que comenten, si quieren. Bueno, Víctor y después Ricardo. Bueno, soy yo otra vez, pero respondiendo un poco a lo que decía Mari Carmen, que es cierto, cómo amar a seres considerables. Yo creo que todo va en relación al amor al enemigo. Lo que fue inconcebible para el paganismo o para el cristianismo fue el amor al enemigo. Y lo leyó recién, ay, perdón, el nombre, soy malísima.
he leído recién, y en la página 71 del PowerPoint, del PDF, dice algo que para mí es clave, ¿no? La cristiandad indica la dirección, pero si está por eso en la meta, o bien si estará por eso siempre simplemente en el camino. Es decir, este amor al enemigo, que es el amor al prójimo del cual habla, es un amor humanamente imposible. Nadie con amor de predilección, con amor humano, simplemente humano, puede amar al enemigo. Es absolutamente imposible. Y por eso, más adelante, más arriba, dice, Dios es el verdadero auxiliador, para que lleguen a ser cristianos en un sentido más y más profundo. Es decir, para todos cualquier ser humano, el amor al enemigo es imposible. Incluso el amor al amigo cuando se transforma en un enemigo, ¿sí? Porque el amor de predilección también tiene sus problemas, ¿no? En una pareja, en una amistad, a veces nosotros somos enemigos de nosotros mismos. Es un camino que solo se hace a través de la gracia. Es decir, creo yo que nos está diciendo eso, a través de la gracia de Dios. No es humano, no es posible humanamente. Y por eso no fue posible humanamente antes. Se cortó lo último ahí, María, pero sí, se entiende perfectamente esta idea, ¿no? La solicitud es un imposible. Es un imposible. O sea, lo que él manifiesta, perdón, y con esto no robo más tiempo, es que ese amor al enemigo, que es el amor al prójimo, a todos, si eso sean, es posible solo a través de esa tensión con la eternidad, es decir, a través de la gracia de Dios. Porque Kierkegaard era cristiano. Y por eso fue inconcebible antes del cristianismo. Incluso cita en la lectura anterior que se hizo de Ana, creo que es, cita expresamente los pasajes, ¿no? Es imposible amar al prójimo, sino es a través de Dios. Claramente, y a lo largo del texto eso aparece, o sea, el amor al prójimo necesita ese tercer término que es el amor al amor, que es el amor a Dios, que es el que posibilita el amor al prójimo, y eso es una gracia. Bueno, es muy interesante porque a lo largo del texto va a seguir desentrañando esta complejidad Kierkegaard. Ricardo, te escuchamos a vos. Sí, yo volviendo un poco a lo que planteaba Andrés respecto de la extralimitación apasionada de la predilección y la extralimitación de la abnegación, ¿no? Un poco también atendiendo lo que decía María y también Mari Carmen, todo junto un poco. Yo me preguntaba cuando Andrés hacía referencia a esta frase, ¿quién es el que se extralimitó en la abnegación? Y lo relacionaba con Cristo, justamente. Y ahí está el drama de lo humano, de no poder a veces alcanzar esto que planteaba María como la gracia de Dios, ¿no? Es decir, como que esta extralimitación de la abnegación, en lo que se refiere al entregarse, consiste en no excluir bien a uno solo, me remite quizás al propio Jesús, digamos, como, y tratar
por lo menos es un poco difícil como humanos llegar a ese nivel, por lo que decía, bueno, también Mari Carmen respecto de lo que nos puede pasar con ciertas personas. Entonces tiene que ver con uno, yo lo entiendo también como un horizonte posible. Bueno, y el propio Jesús se ha enojado también, ¿no? No digo que haya odiado, pero a los fariseos mucho no lo trataba bien tampoco, pero bueno, ese es otro tema, tal vez. Como acto de amor, Jesús con los fariseos, un acto de amor. Andrés. Sí, bueno, quizás ya me contestaste. Yo creo que el Jesús hombre en esta tierra estuvo sujeto a esa ley, digamos, y no cayó en el extremo de la extralimitación de la abnegación, ¿sí? Cuando él necesitó retirarse para descansar, se fue a descansar, ¿sí? Y estoy seguro de que hay muchos enfermos que se quedaron sin poder ser sanados por Jesús, y muchos muertos que no fueron, que no volvieron a vivir porque Jesús no se cruzó en el camino, y cuando Juan estaba preso, bueno, Jesús supo que, bueno, que no podía hacer nada por el amigo y siguió adelante con su ministerio. Así que yo lo veo ahí, Jesús no cayendo en la extralimitación de la abnegación. Y por el otro lado, también lo que decías al final es cierto. A mí me parece que yo entendería la manera de Jesús de dirigirse a los fariseos como la expresión de amor, ¿no? Decir la verdad en la cara al enemigo, al opresor, bueno, a veces requiere palabras muy duras, pero es un acto de amor. Claro, es buenísimo, Andrés. Lo de la extralimitación, yo no lo había entendido, ahora que lo volvés a analizar, lo entiendo. Y la abnegación extralimitada podría asociarse a lo que habíamos leído en la primera meditación de el que sirve a Dios martirizándose, ¿te acordás? El que sirve a Dios martirizándose sería... Exacto, ese sería un ejemplo de alguien que se extralimita en la abnegación, ¿sí? Sí, estoy de acuerdo. Por eso yo repasando decía que para mí cuando él habla de que será necesario y muy útil que el individuo cuidadoso y consciente de sí se preste atención a él y ayude a los demás para ver si llega a ser cristiano, yo marco estas dos actitudes de cuidado y conciencia de sí, que a mí me remiten a Sócrates directamente, como un acto de amor a sí mismo. Es decir, una marca del amor es el cuidado de sí. Y si Jesús no se tomaba el tiempo para retirarse a orar, no tenía la fuerza después espiritual, ni material, ni física, para atender a las multitudes. Exacto. Entonces, esto me parece re importante. Y lo mismo que decías vos de recién, de que las palabras muy duras que Jesús decía sobre los fariseos son un acto de amor, porque evitan la blandenguería. ¿Te acordás que también lo leímos eso? Amor no es blandenguería. Ternura no siempre implica vocecita suave y gesto, ¿no? Así como, no sé cómo decirlo, pero sin duda que Jesús amó a los fariseos cuando denunció su hipocresía. Si no, no lo hubiera denunciado, los hubiera dejado que mueran en ese punto. Les habilita una posibilidad en esa denuncia. Tincho. Sí, che, muy buenas, las aclaraciones están geniales. Todo lo que veníamos hablando, esto de decirle al enemigo
estas cuestiones o decirle al otro, no importa si es enemigo o no, así de frente las cosas, me hacía pensar en una cosa que está, creo que en el capítulo 1, la vida oculta del amor y su capacidad de ser conocible en los frutos. No lo encontré, recién lo estaba hojeando, cuando dice que yo le debo al otro, lo voy a parafrasear porque no encontré la cita, pero como que yo le debo al otro, de algún modo, lo que resuena en mí, lo que el otro hace, ¿no? No sé si es claro, o sea, el otro hace algo, en mí resuena de un modo, y yo casi que se lo debo, ¿no? En esto de ser transparente y poder decirle al otro, che, mirá, esto que me decís me suscita esto, me pasa esto. Y capaz que no es algo agradable, pero bueno, es como una cuestión de respeto también decirle al otro lo que pienso, lo que me parece, cómo resuena lo que el otro hace. No sé si se entendió, pero bueno, eso. Me gustaría encontrar la cita. La mejor protección contra la hipocresía es el amor, puesto que no es mera protección, sino un abismo devorador que ni por toda la eternidad tiene trato alguno con la hipocresía. También este es un fruto por el que se conoce al amor. Preserva al amoroso de caer en la trampa del hipócrita. Está en la primera, no sé si es esa la cita que vos querías, pero esa está en la primera meditación y me parece que viene a cuento. No. Sí, yo quería, bueno, creo que se aclara bastante, estoy de acuerdo con lo que se dijo hasta ahora, por eso no anoté nada en el chat, pero quería ver un poquito al final de la página 77 que va aclarando más cosas, ¿no? El hecho de que al amado y al amigo se los llama de un modo bastante notable e ingenioso el otro mí mismo. Esta frase me parece fantástica porque el otro mí mismo sería lo que decimos generalmente el otro yo, pero él dice enseguida, pues el prójimo es el otro tú, no es el otro yo. Entonces amar al amado y el amigo es amar al otro yo. El prójimo no es un otro yo, es un otro tú. A mí realmente me parece que ahí está la clave de la cuestión. A ver, para no seguir mucho, para saltearme algunas cosas, ¿no? Por una cuestión de horario, Ana, ¿no te parece que lea Andrés Tincho, la última parte? Sí. Bueno, sí. Cacho Castaña le afana a Aristóteles ahí, y al Martín Fierro, ¿no? Tincho. Sí, justo encontré la cita, por eso. Está en la página 29 del PDF. Dice, tu amigo, tu amado, tu hijo, o quien quiera que sea el objeto de tu amor, tiene derecho a exigirte que también se lo expreses con palabras, cuando es ello lo que realmente te mueve interiormente. La emoción no es propiedad tuya, sino del otro, y el que la manifiestes constituye su haber, porque ciertamente en la emoción tú le perteneces. Es él que te conmueve, y de esta manera te hace consciente de que le perteneces. Nada, capaz no sé si estoy interpretando del todo bien, pero me hizo pensar en eso, en lo que el otro suscita en mí. Bueno, yo se lo debo también, y en esto me parece que estimula la autenticidad. Nada, eso. Me hace acordar, Tincho, esa cita al consejo del apóstol Pablo cuando dice no deban nada a nadie sino el amarse los unos a los otros. Es como una deuda, ¿no? La única deuda que tenemos que tener. Bueno, Andrés, ¿querés avanzar en la lectura? Así, después de comentar, ya esta sería la última parte del taller de hoy.
Ok, bueno, yo leo en el libro al final de la página 83 y observen cómo Kierkegaard es bien Kierkegaard en involucrarse él mismo en su escritura, ¿sí? Dice así: y lo mismo sucede con este mandamiento de amar al prójimo. Confiésalo simplemente. O si te molesta que se hable de ese modo, bien, entonces yo confesaré. Y acá está Kierkegaard, ¿no? Haciéndose vulnerable en su escritura. Entonces yo confesaré que con frecuencia me he echado para atrás y que todavía estoy muy lejos de imaginar que yo cumpla este mandamiento a la perfección, que cabalmente es escándalo para la carne y la sangre y una locura para la sabiduría. Quizá seas tú, mi querido oyente, lo que se llama alguien cultivado. Entre los participantes de este taller tenemos varios así, ¿no? Pues bien, yo también estoy cultivado. Pero si crees que con ayuda de la cultura te acercarás más a esto supremo, entonces yerras extremadamente. Y aquí reside precisamente el error. Pues todos deseamos tener cultura. Y la cultura tiene sin cesar lo supremo en la boca, sí. Ni siquiera un pájaro que solo hubiera aprendido una única palabra gritaría tan ininterrumpidamente esta única palabra. Ni tampoco una corneja tan ininterrumpidamente su propio nombre, como la cultura lo hace siempre con lo supremo. Mas lo cristiano no es en modo alguno lo supremo de la cultura. Y lo cristiano justamente disciplina mediante la repulsión del escándalo. Esto lo vas a ver enseguida fácilmente, porque ¿puede acaso tu cultura haberte enseñado? ¿O bien crees tú que el afán de algún ser humano por adquirir cultura le ha enseñado a amar al prójimo? Ay, 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 la cultura y ese afán mediante el cual se la pretende. ¿No habrán más bien desarrollado una nueva especie de distinción, la distinción entre los cultos y los que no lo son? Atiende únicamente a lo que se dice entre la gente culta acerca de la pasión amorosa y la amistad, la igualdad en la cultura que el amigo debe tener, lo cultivada, y precisamente cultivada de una manera determinada que la muchacha debe ser. Lee a los poetas, quienes apenas saben mantener la franqueza frente a los poderosos dominios de la cultura. Apenas ellos mismos se atreven a creer en el poder de la pasión amorosa para romper las cadenas de toda diversidad. ¿Te parece a ti que este discurso o esta poesía, o bien que una vida acorde con este discurso y esta poesía, llevaría a un ser humano más cerca de amar al prójimo? He aquí que vuelven a estar patentes las señales del escándalo. Porque imagínate al más cultivado, a él, del que todos nosotros decimos con admiración, es alguien muy cultivado. Y ahora imagínate al cristianismo diciéndole, has de amar al prójimo. Sí. Y escuchen el final de este párrafo que es genial. Sí, una cierta cortesía en el trato, amabilidad con todos los seres humanos, una condescendencia amigable respecto de los inferiores, una postura desenfadada ante los poderosos, una libertad de espíritu bellamente comedida. Sí, esto es cultura. ¿Crees tú que eso es además amar al prójimo?
¡Guau! Hasta ahí. Por estos párrafos yo lo amo a Kierkegaard. ¡Qué valentía! ¡Qué valentía! Escribir eso, porque tenía completamente claro quién era su lector, o quién lo iba a salir a matar. ¡Qué valentía! Me encantó. Y después remata con la primera frase de la siguiente párrafo que dice: el prójimo es lo equitativo. Bueno, no sé, ¿qué piensas? Me encanta, Andrés, cómo lees a Kierkegaard. Ana, dale, te escuchamos. No, yo quería pedirle a Andrés que lea el último párrafo, porque también me parece impresionante, buenísimo, excelente. A partir de ahí, a partir del prójimo es lo equitativo hasta el final. ¿Puede ser? ¿Tenemos tiempo? Sí, claro. Sí. Sí, no es muy largo. El prójimo es lo equitativo. El prójimo no es el amado por quien tienes predilección apasionada, ni tampoco es el amigo por quien tienes predilección apasionada. El prójimo tampoco es, en el caso de que tú mismo seas alguien cultivado, el cultivado con el que te igualas por la cultura, pues con el prójimo tienes la igualdad del ser humano ante Dios. El prójimo tampoco es uno más distinguido que tú, es decir, no es el prójimo en cuanto más distinguido que tú, pues amarlo en calidad de más distinguido puede muy fácilmente ser predilección y en consecuencia amor de sí. El prójimo tampoco es uno inferior a ti, es decir, que en cuanto inferior a ti no es el prójimo, pues amar a uno en calidad de inferior a ti puede muy fácilmente ser, pues amar a uno en calidad de inferior a ti puede muy fácilmente ser condescendencia de la predilección y por tanto amor de sí. No, amar al prójimo es equidad. Resulta alentador que en tu relación con el distinguido hayas de amar en él a tu prójimo. Es humillante que en tu relación con el inferior no tengas que amar en él al inferior, sino que hayas de amar al prójimo. Es salvífico si lo haces, puesto que has de hacerlo. El prójimo es cada ser humano, ya que en la diversidad no es tu prójimo, ni tampoco en la igualdad contigo dentro de la diversidad con respecto a otros seres humanos. Es tu prójimo en la igualdad contigo ante Dios. Mas esta igualdad la tiene incondicionalmente cada ser humano y la tiene de manera incondicional. Jesús, te escuchamos. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, Jesús. Sí, buenas tardes. La verdad que este texto me ha dejado impresionado, yo creo que al igual que a todos, y no sé, me surgió esta pequeña reflexión, ¿no? Y me preguntaba, ¿qué es más acto de amor? ¿Dar o recibir? Y pienso que, y creo realmente que tenemos que renunciar a este cristianismo, ¿no? Que siempre pretende dar, ¿no? Que siempre quiere amar, siempre nos ponemos como los que tenemos que amar y no en el ser amado, es decir, en el no recibir, ¿no? Queremos, no sé, tal vez redimir todo, queremos llenar todo de cristianismo, pero a veces no nos dejamos redimir incluso nosotros. Creemos que siempre tenemos que dar, ¿no? Siempre nos ponemos en esa disposición de amar, de dar, pero cuando me ponía a pensar mucho, ¿no? Que creo que ese realmente es el lugar de Dios. Dios es el que da, el que se da a sí mismo. Y pensaba en un ejemplo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros realmente nos hemos dejado amar por un indigente?
¿no? Por un desposeído, por alguien que realmente no tiene nada. No sé, me imaginaba a mí mismo llegando con una persona que siempre espera que yo le dé y yo decirle, ¿sabes qué? Tú dame, ¿no? En otras palabras, ¿cuántas veces he pedido limosna yo? ¿Cuántas veces he dejado que ese que realmente no tiene nada me dé algo, ¿no? Y digo, pensaba para realmente dejar que ese sea mi prójimo, un igual a mí, que no sea, que yo no me ponga en ese lugar de Dios de siempre dar, ¿no? A veces en esa, ponerme la indigencia y desde esa indigencia compartir. No sé, pensaba mucho de toda la línea espiritual, ¿no? De los padres del desierto, que hablan mucho de vaciarse más que de llenarse. Y este texto me evocó a eso, ¿no? En pensar, ¿cuántas veces yo me quiero llenar de cultura, de conocimientos, y realmente no pensamos a la inversa, ¿no? En vaciarnos de todo eso para realmente no poner barreras en el conocimiento de Dios? Y bueno, ya con esto último termino. Pienso en el pasaje de la samaritana, ¿no? En el que es Dios el que le dice, dame de beber. Así es esa, la samaritana, digo, es Dios mismo quien le pide que le dé de beber a él. O así es. O sea, digo, la verdad me emocionó mucho estos párrafos, estas líneas de Kierkegaard, en donde se nos pide romper la lógica del siempre dar y empezar a recibir, no solo de Dios, sino del que realmente no tiene nada. No sé, digo, perdón, la verdad sí me emocioné mucho, no sé ustedes qué piensen. Nos hiciste emocionar a todos, Jesús. No sé, yo con esto daría por terminado el taller, pero no sé si alguien quiere decir algo, abrimos la palabra, porque realmente esto del vaciamiento, Jesús me hace acordar a la expresión que utiliza el apóstol Pablo en la carta a los filipenses, ¿no? Donde dice, hayan ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo igual a Dios se despojó a sí mismo, la kenosis, ¿no? El vaciamiento de sí. Ana. Sí, lo último que quería decir es en relación con un comentario que hizo Tincho, sí, creo que Tincho, ¿no? Porque me confundo Tincho con Martín en el chat. A ver si lo encuentro. Como que esto que estaba leyendo Andrés le hizo recordar el caso de George Floyd. Y realmente al mismo tiempo que él escribía eso, yo estaba pensando exactamente lo mismo. ¿Cómo es posible en un mundo tan tremendo, tan terrible como este? Yo hoy lo pensaba mientras lo estaba leyendo. Este libro se tendría que enseñar en las escuelas primarias, por lo menos desde la escuela primaria, porque me parece que es algo impresionante. ¿Cómo puede ser que pleno siglo XXI estemos todavía en estas situaciones de diferencias tremendas, ya que no tienen el menor sentido, no tienen el menor sentido? Y la pregunta que nos hacía Oscar, creo, el otro día cuando no nos pudimos conectar con él y que después chateamos, cuando nos decía, ¿es posible el amor al prójimo en estos tiempos? Yo creo que más que nunca tendría que ser posible. Lo que no me imagino es la manera de implementarlo esto, porque realmente no sé cómo. Bueno, hablen los demás. Andrés o Mari Carmen, no sé quién había pedido primero la palabra. Andrés.
Bueno, entonces, bueno, empiezo yo. No, respecto de la referencia de George Floyd, quizás algunos de ustedes saben que yo estoy en Minnesota, vivo a 20 kilómetros de la esquina donde fue asesinado George Floyd. A mí fue justamente el comentario de Jesús que me hizo pensar en George Floyd y en el conflicto racial que vivimos aquí en Estados Unidos, y en la actitud de mucha gente blanca, aún con la mejor intención, respecto de la gente de raza negra. Siempre esa actitud condescendiente de que es el blanco el que va a estar en particular, me refiero incluso a muchos cristianos, blancos con la mejor intención de hacer algo, ¿sí? Y lo mejor que se les ocurre es el servicio que pueden prestar a las personas de raza negra. En lugar de entablar relaciones en serio de amor y pensar al revés, como nos sugería Jesús. ¿Qué tienen para decirnos a nosotros, los afroamericanos? ¿Qué podemos aprender nosotros de ellos? ¿Qué es lo que tenemos que escuchar nosotros de ellos? ¿Cómo podemos dejar que ellos encabecen la lucha por una sociedad más justa para todas las etnias? Mari Carmen. Abrí el mic, Mari. No, primero, digamos, un pequeño comentario con respecto a lo que acaba de decir Andrés. Que sí, digamos, que hay una cuestión, digamos, hay una palabra que yo no soporto, es la palabra tolerancia. Por ejemplo, tolerar al que es distinto significa es una porquería, hay que tolerarlo. Digo, y es un poco eso, ¿no? Esa cuestión del blanco, el blanco que tolera, por ejemplo, al negro, lo inverso sería imposible, digamos. En todo caso, de eso no se habla, ¿no? Pero sí, digamos que ese es un problema fundamental, pero también pasa con los indígenas en nuestra tierra, que está pasando en todas partes, digamos. Esto no es solamente en ese caso, pero digo, en todo caso es la cuestión del superior y el inferior cuando no hay ninguna razón para ello. Pero, bueno, eso por un lado. Y por otro lado, hay una cuestión en lo que dijo Ana, que dice cómo puede ser, o sea, cómo puede ser, digamos, como es algo que es tremendo, ¿no? Que es tremendo que esté pasando en esta época. Pero eso es creer en el progreso. Yo digo, ¿en qué momento el mundo no fue tremendo? A ver, digamos, no hay un solo momento en que el mundo no haya sido tremendo. Va cambiando la forma de ser tremendo. Pero, digamos, si uno cree en el progreso, para mí el progreso es una idea de ciencia ficción. Digo, ¿cuáles son las razones por las cuales tendría que ser menos tremendo hoy? Digo, realmente, digo, es brutal, digamos, uno toma la historia de cualquier lado, la historia argentina, bueno, digo, el mundo siempre estuvo así, digamos, ¿no? No lo estoy diciendo desde un punto de vista, ¿cómo puedo decir? No lo estoy diciendo desde un punto de vista nihilista, digo, no, es una simple constatación, digamos, cuando uno entra a leer la historia, te pones a hablar de, básicamente, 1810, ustedes saben las guerras interiores, intestinas, lo que fue esto. Sí, cómo se mataban y se cortaban la cabeza entre Artigas y los entrerrianos, digo, bueno, digo, y todo eso se queda como oculto, pero
estas cosas pasaron en todos los momentos de la historia, pasaron cosas terribles, digamos, ¿no? No hay ninguna razón para que sí es cierto que parece mentira que un personaje como Trump pueda existir desde el punto de vista racional, digo, desde el punto de vista racional, porque es demasiado irracional ya, pero bueno, es como Bolsonaro, digo, bueno, pero digo, básicamente, digamos, en todos no hay ninguna razón para pensar que estamos más adelantados, porque sabemos muy bien que los adelantos pueden ser científicos, tecnológicos, el adelanto, o sea, el avanzar en el ser humano no va necesariamente por esos términos, ¿no? Digo, bueno, eso era una cosita y después, bueno, antes de que terminemos una cosita más quiero decir, por ahora ya está. Gracias, Mari Carmen. Víctor o María, no sé quién está ahí. Soy Víctor. Buenas a todos. Quería rescatar, remarcar del párrafo último que se ha leído, ¿no? Que el amor cristiano, que define, o como lo piensa Kierkegaard, es un amor, bueno, el amor al prójimo, y el prójimo es igualitario, no hay inferior ni superior. Este amor igualitario no reconoce diferencias, por lo tanto hace, no sé si decir inútil, o hace impertinente la tolerancia hipócrita. ¿No? Este amor no requiere, no invita a la tolerancia, ni a la intolerancia tampoco, porque no es inferior, o sea, este amor no puede decir, bueno, sos inferior, pero te quiero igual. Acá no hay ni inferior ni superior. El amor es igualitario y, bueno, la palabra igualdad está tan ligada a y aquí se le ha criticado y observado mucho habla de una salvación de cada uno solo, digamos, harta de el prójimo, el individuo de Kierkegaard se aparta de la comunidad. Es cierto, no hay historia, si progresa, si vamos para adelante, si nos vamos a liberar. No hay nada de eso en Kierkegaard. Pero sí me parece que hay una clave, la cual él después no hace sin pretender politizar a Kierkegaard, y por eso yo que hago una teoría de igualdad kierkegaardiana, hay una referencia a la comunidad, aunque sea muy germinada, una relación muy básica, por decir, que es una especie de comunidad iguales, digamos, no acá no diferencias, no diferencias. Eso es importante tenerlo en cuenta en una época donde se hace como la apología de la diferencia. La apología de la diferencia, lee la diferencia, de hecho a ser diferente, arrastra, rebote, tolerancia, o sea, soy un tarado, pero te amo igual porque somos diferentes. Bueno, me parece que quería remarcar eso, la idea de que el prójimo es igualitario y que bueno, idéntico significa que no se reconoce lo que intenta, o no importa, no es el caso, no es nada, no sé, casi. Muchas gracias, Víctor. Yo vinculo eso último que dijiste con la tarea de Sócrates, ¿no? Y la filosofía como una propedéutica, en el caso de Sócrates,
del cuidado y la conciencia de sí como posibilidad de potenciamiento de la polis en encontrar la singularidad, lo que cada uno puede hacer en un aporte singular a la comunidad. Si cada uno llega a ser sí mismo, como propone Kierkegaard, yo ahí hago una lectura sociopolítica de Kierkegaard. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Para la semana que viene ponemos la lectura. Mari Carmen quería decir algo, es verdad, antes de que terminemos. Bueno, con lo que diga Mari Carmen terminamos. Y proponemos la lectura del apartado 2.3 para la semana que viene. Tú amarás al prójimo. Mari Carmen, abrí el micrófono. Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, la cuestión que lo que quería decirles es que realmente estoy muy tapada, ¿no? Yo no estoy leyendo como debería leer, y por otro lado, digamos, no estoy llegando, pero por distintas actividades estoy leyendo muchas cosas a la vez, y bueno, digo, no sé si realmente puedo, porque yo me siento mal. Yo me siento mal si no leí bien. Yo no me siento bien, porque no tengo no estoy acostumbrada, digamos, ¿no? Y bueno, eso, digo, que no sé realmente si voy a poder seguir, porque realmente son muchos textos, entre ellos de Kierkegaard, que también que voy a armar cursos sobre Kierkegaard, pero que los tengo que leer, pero por otro lado, bueno, no importa, lo estoy traduciendo y tengo que estar con Bariu, con 35 libros de Nietzsche que están ahí porque es un seminario y porque tengo que preparar unas cosas de lingüística, no importa, digo, pero es como una cantidad de libros en que, bueno, no me puedo concentrar en todo como yo me concentro, digamos, con cierto placer, digamos, ¿no? Mari, aunque no hayas leído, ven igual. Ahí justo Andrés te lo puso. No importa, si no estás vos, no es lo mismo. Vamos leyendo y vamos avanzando acá, los que podemos. No todo el mundo lee todo para todos los encuentros. A mí me pasó que en los últimos 2 párrafos que justo fueron lo que leyó Andrés, yo no había llegado a leerlo. No pasa nada. Ven igual, te vamos a extrañar si no. No, pero digo, a ver, vos de todos modos lo tenés leído antes, para mí las obras del amor no estaban leídas de antes, ¿no? O sea, no es lo mismo para alguien que ya tiene contexto, ¿no? Digo, que tiene como el armazón, digamos, ¿no? En fin, me parece. En todo caso, yo lo siento como una falta porque me falta algo. Bueno, pero Sí, te amamos en tu falta, Mari Carmen. No pasa nada. Che, bueno, ahí Tincho preguntaba si va todo el capítulo, es bastante largo así que después definimos con Andrés, con Ana, hasta dónde leemos, porque es bastante largo y sí, estamos todos complicados con el trabajo y las lecturas y los horarios y qué sé yo. Sí, es verdad, Angélica. Si tenemos que ir más lento, no pasa nada si nadie nos apura, no tenemos que llegar a ningún lado. Así que, bueno, veremos ahí cuántas páginas definimos y avisamos en los grupos. Bueno, esto es todo. That's all, folks, como dice Víctor, te escuchamos. No, quizá que para redondear una cosa que quizá no dije con claridad, lo quise decir en parte también, a que me parece que para nuestra época es mucho más subversivo reivindicar nuestro derecho a la igualdad que reivindicar el derecho a la diferencia. Eso es lo que quería decir, y eso es lo que me parece en relación con la política del párrafo, este último párrafo del texto. Nada más, eso. Gracias, Víctor. Ricardo.
No, una sola cosa como para reflexionar, quería desarrollar la idea, pero ya es medio tarde. El tema de cuando habla de la cultura, Kierkegaard, y dice, la cultura tiene sin cesar lo supremo en la boca. Es como para reflexionar, lo dejo ahí porque si no es una idea un poco como para... la pienso mucho, la reflexiono, pienso en los filósofos, pienso en que puede ser un palo para Hegel, pienso en lo que tiene que ver, lo que significó después la cultura, entendida como la idea de progreso, de que todo iba a estar bien, y después desembocó en la Primera Guerra Mundial y después en la Segunda, y en todo lo que dijo Ana, etcétera, etcétera. Pero bueno, es demasiado, así que ya estamos cansados. Ricardo, ¿qué te parece si el jueves que viene arrancamos con esa reflexión? Porque es muy interesante, es muy profunda. Sí, cómo no, me encantaría, Vale, prepárate entonces la reflexión sobre eso y arrancamos el jueves con eso. Muchas gracias. Bueno, un abrazo, nos vemos.